Otra estructura de datos que nos ofrece Python es la de los diccionarios. Los diccionarios son la estructura más completa de todas. Nos plantea una vista que inicialmente parece ser o es muy similar a la de los conjuntos, en el sentido que nos permite almacenar una colección de datos sin índices, sin valores que indiquen cuál es el primero, el segundo, el tercero, no tienen un orden entre ellos. También tiene búsquedas muy rápidas, tan rápidas como las de un conjunto. Pero su característica principal es que en lugar de almacenar valores, un conjunto o una colección de valores, almacena una colección de pares ordenados clave-valor. Es decir, lo que almacena son pares, almacena de a pares. Es decir, cuando uno quiere almacenar algo en un diccionario, debe almacenar una clave y un valor, de manera tal que queden asociados ese valor con esa clave. Las claves no pueden repetirse, es decir, las claves se almacenan con la misma lógica que un conjunto, pero el diccionario almacena asociada a cada clave un valor. Esto hace que los diccionarios nos permitan almacenar datos con una lógica y un criterio similar al de los datos que se almacenan en una tabla de una base de datos relacional, en donde una columna o un conjunto de columnas forman una clave y tenemos otras columnas que forman el dato que se está almacenando. Si se necesita almacenar datos con esa lógica, el diccionario es la estructura de datos más adecuada para ella. La sintaxis de los diccionarios es relativamente similar a la de los conjuntos. Para poder crear un diccionario vacío, se dispone de esta función dict, que si no se le envía ningún parámetro, crea un diccionario sin elementos. Para poder operar con el diccionario, siempre debe recordarse esta idea de que guarda pares, clave y valor. Por lo tanto, llenar un diccionario con valores iniciales, por enumeración, requiere que indiquemos entre llaves, las mismas llaves que los conjuntos, y valores separados por coma, cada uno de los pares. Estos pares se van a indicar con el valor clave, un símbolo de 2 puntos y a continuación el valor. En este caso el diccionario días-mes va a iniciar con 3 valores cargados. Esos valores son, o esos pares son, el primero como clave tiene la palabra n y como valor tiene el número 31, el segundo tiene como clave Feb y como valor 28, y lo mismo con Mar y 31, indicando o simulando la cantidad de días de los primeros 3 meses del año. Lo central en este punto es recordar que los diccionarios deben almacenar una clave, un símbolo de 2 puntos y un valor. De una manera similar y aplicando la misma lógica, se pueden generar conjuntos llenándolos con una comprensión, con la diferencia principal de que en este caso la comprensión debe especificar como transformación, por un lado la clave, un símbolo de 2 puntos y por otro lado el valor. En este caso, esta comprensión está recorriendo el rango de números naturales entre 0 y 10, sin incluir al 10, por lo tanto del 0 al 9 inclusive. Y lo que va a almacenar esta comprensión es, como clave, cada uno de los valores del rango. Y como valor, el producto de cada clave por sí misma, es decir, el cuadrado de esa clave. ¿Qué va a guardar? ¿Qué va a terminar almacenado este conjunto? Como claves, todos los números naturales, 0, 1, 2, 3 hasta 9. Como valores, los cuadrados de esos mismos números. Entonces guardará 0, 1, 4, 9, etc. ¿Cuál es el objetivo principal de los diccionarios? Que una vez almacenados los datos, se puedan realizar búsquedas mediante la clave y esta búsqueda retornará el valor asociado con esa clave. La sintaxis para realizar estas búsquedas es con el operador de acceso indexado que se usa en las listas, con la diferencia que en los diccionarios
el valor con el que se realiza el acceso indexado no es un número natural porque no hay índices, sino que será el valor de alguna de las claves que estén almacenadas. Al realizar, por ejemplo, esta búsqueda en el diccionario de los días del mes, se indica dentro de los corchetes, dentro del operador de acceso indexado, una de las claves. Y el resultado de esta operación es efectivamente el número 31, el valor asociado a dicha clave. Luego, se pueden realizar modificaciones también con la misma lógica, con el mismo operador de acceso indexado con el que se puede asignar valores en una lista de algún índice. Con la misma sintaxis se indica el conjunto, dentro de los corchetes la clave que se quiere modificar o almacenar y a la derecha del igual el valor que se quiere almacenar. En este caso está, en este primer ejemplo, almacenando un valor nuevo en la clave, una clave llamada ABR por abril, almacena un número 30. Esto incrementa el diccionario, tiene un valor más, y ese valor será la clave abril y como valor el número 30. Y también se puede modificar el valor asociado a una clave existente. En ambos casos se usa la misma sintaxis con una lógica similar a la de una lista, pero con claves que ahora no van a ser números naturales como en el caso de una lista, sino que puede ser cualquier valor de cualquier tipo de los que dispone Python. Como valor para las claves se pueden indicar números, cadenas, objetos, cualquier tipo de datos que exista en el lenguaje Python puede ser utilizado como clave de un diccionario. Para realizar los borrados se dispone de la instrucción del que al diccionario le indica la clave que quiere borrar y efectivamente borra esa clave. Y también se dispone del método pop. A un diccionario se le puede indicar con el método pop que se quiere eliminar cierta clave. Pop lo que hace es borra la clave y retorna el valor asociado con esa clave para que se le utilice antes de que se pierda. Pop tiene un segundo parámetro que es el parámetro default, de forma tal que si la clave no existe, retorna ese valor por defecto y no nos da un error. Con respecto a los recorridos sobre un diccionario, hay varias alternativas, porque dado que el diccionario almacena pares ordenados, clave y valor, puede requerirse, al querer recorrer un diccionario, recorrer las claves que se logra mediante el método keys. Este método keys retorna un conjunto con todas las claves que estén almacenadas. Se puede acceder con el método values. Values va a retornar una lista con todos los valores que estén almacenados sin indicar y sin saber a qué clave le pertenecen. Values retorna una lista porque los valores sí pueden ser repetidos. En un diccionario, las claves actúan como un conjunto, no puede haber repeticiones, pero los valores naturalmente sí pueden repetirse. Por lo tanto, keys retorna un conjunto y values retorna una lista. Y muy habitualmente se requiere recorrer los pares, de forma tal que en cada vuelta se conozcan tanto la clave como el valor. Eso se obtiene con el método items. Items retorna un iterable que en cada vuelta obtiene una tupla con primer casillero clave y segundo casillero valor. El for, cuando recorre una tupla, nos permite desempaquetar la tupla en el lugar. Por lo tanto, y sin pensar en tuplas, la sintaxis del for al recorrer con el método items permite asignar dos variables en el for. En cada vuelta de este ciclo, la primera variable va a contener la clave y la segunda variable va a contener el valor asociado.
muy habitualmente este es el recorrido que se adapta mejor a cualquier tipo de algoritmo o de necesidad al operar con diccionarios. De la misma manera que con los conjuntos, los diccionarios nos ofrecen operaciones de conjuntos. Es decir, con el operador pipe se pueden aplicar, se pueden unir dos diccionarios. Con el operador de intersección se pueden, y el retorno de esta unión es un diccionario nuevo que contiene las claves de todos los valores, de las claves del primer conjunto, del primer diccionario, más las claves del segundo diccionario. En el caso de que al realizar una unión los dos diccionarios tengan la misma clave, elige uno de los valores. Y de la misma manera se pueden realizar intersección de diccionarios para determinar todos los pares clave-valor que pertenecen a ambos diccionarios. Acá también, si se elige uno de los valores, también podemos hacer diferencias simétricas. En diccionarios es más raro, pero puede ocurrir y necesitamos hacer esto. Y en el caso de que se requiera operar con los conjuntos de claves por separado, los conjuntos de valores por separado o de ítems, se pueden utilizar estos operadores con el resultado de llamar a los métodos keys de dos conjuntos o con el resultado de llamar a los values de conjuntos y demás. Esto permitiría, aunque se separen las claves con los valores, obtener, por ejemplo, la unión de todas las claves de ambos conjuntos o la unión de los valores de ambos conjuntos y demás. Esto nos brinda una gran flexibilidad a la hora de trabajar con múltiples conjuntos. El uso principal de los diccionarios es el de simular arreglos en donde los índices no sean números naturales. El caso más habitual es el de almacenar en memoria datos que han provenido de una tabla de una base de datos del modelo relacional. Los diccionarios son la estructura de datos más potente y más flexible que Python nos va a ofrecer, y en algunos casos resuelven problemas que serían bastante complejos de programar o que serían muy lentos en tiempo de ejecución, y los diccionarios los permiten resolver de una manera flexible, fácil de programar y bastante rápidos en tiempo de ejecución.